diciendo que no se podía seguir con las políticas de prohibicionismo. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo estoy proponiendo un esquema audaz, porque hay que acabar con el narcotráfico. Colombia no puede seguir siendo el país que paga a los muertos para que los otros consuman. Ya, tenemos que terminar esto. No lo puede hacer sola. Colombia no puede despenalizar la droga sola, no tiene sentido. Entonces tenemos que hacer un gran acuerdo regional, incluyendo los Estados Unidos. Entonces lo que yo le estoy proponiendo a los Estados Unidos es que hagamos una alianza para el progreso. ¿Usted se acuerda de la Alianza para el Progreso de Kennedy? Sí. Esa Alianza para el Progreso fue en los años 60, usted y yo estábamos muy pequeños, pero era una alianza para que los Estados Unidos se comprometieran a hacer una especie de plan Marshall en América Latina. Y eso murió con el asesinato de Kennedy. Sin embargo, tenemos que volver a revivir, porque tenemos una agenda con Estados Unidos que es trilateral. Tenemos el problema del narcotráfico, tenemos el problema de las migraciones y tenemos el problema del cambio climático. Y las tres variables interactúan. Entonces, esa alianza para el progreso que le estoy proponiendo a los Estados Unidos y a los países de la región es que nos pongamos de acuerdo para regionalmente, en todo el continente, despenalizar la droga, toda la droga. A cambio de que podamos utilizar esos recursos de la guerra contra las drogas, que ha sido un fracaso, que fue mucha plata, y sigue siendo mucha plata, sigue siendo mucha plata, para estabilizar nuestras poblaciones, digamos, vulnerables, que son más que todo campesinos y dentro de la pobreza que están víctimas de la violencia en particular generada por el narcotráfico. Y esto dentro de un esquema verde. Tenemos que ser un continente verde. Yo quiero que Colombia sea el primer país verde del mundo, realmente verde, y logrando que esta construcción de estabilidad se dé en el marco de lo que yo quisiera que hiciéramos. Es una agricultura novedosa en el cual nos dediquemos a cultivar productos grandes captores de dióxido de carbono para que podamos vender crédito de carbono y podamos financiar nuestro desarrollo social. Entonces, si lo hacemos en un esquema global, pues tiene sentido, porque eso quiere decir que los recursos que, por ejemplo, hoy en día estamos gastando en tener un ejército más grande de América Latina, lo tiene Colombia, para perseguir narcotraficantes, pues son recursos que podamos lograr para otras cosas, para proteger nuestro medio ambiente, para proteger a nuestros campesinos, a nuestros líderes sociales. Le iba a preguntar de los líderes sociales, ¿cómo usted explica la indiferencia general del mundo frente al genocidio, en particular en Europa, frente al genocidio que hay en Colombia? ¿Cómo se explica esto? Pues porque yo creo que la gente quiere pensar que con la firma de la paz ya hicimos lo que tocaba hacer. Y sin embargo, el tema es muy interesante, porque los líderes sociales que están matando en este momento son nuestra punta de lanza de la democracia. Es decir, son nuestro fortín democrático, son los que están luchando por los derechos de sus comunidades a tener derechos frente a los violentos. Es decir, prioridad 1A es protegerlos, porque a través de ellos no solamente protegemos la sociedad, sino desbancamos a estas organizaciones delictivas, que lo tenemos que hacer con un gran programa de despenalización regional, pero tenemos también que hacer in situ. Hace muchos años en Colombia hubo un programa muy exitoso que se llama el PNR. El PNR fue una invención del gobierno de Barco y era decirle a las comunidades, a ver, siempre hemos manejado unos programas muy patriarcales, muy paternalistas. El Estado define que allá se necesita esto, y lo mandan. Y cuando se mandan esos recursos, por lo general no llegan, porque la corrupción hace que la mitad se desvíe y finalmente no llegan. El PNR fue exitoso porque le dio la vocería a las comunidades. Eran las comunidades las que decían, queremos esto. Hacían su lista de regalos, si se quiere, por ponerlo en término muy coloquial. Lo que más necesitamos es que nos traigan luz, o necesitamos el carreteable de aquí a allá, o necesitamos un puesto de salud. Y el gobierno a cada comunidad les financiaba esos proyectos.
Y cuando eso se fue dando, las guerrillas que estaban operando en todas esas zonas comenzaron a perder los apoyos de la comunidad. Porque con la presencia del Estado, la comunidad se sentía protegida y sentía que ya no necesitaba de los actores violentos. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Obviamente en un contexto diferente, porque en ese momento eran guerrillas, ahora es narcotráfico, pero es algo que, es decir, empoderar al ciudadano, darle voz al ciudadano. Y hablando de guerrillas, hace algunas semanas hubo un atentado en Cali donde hubo 13 policías del ESMAD, yo creo que fueron heridos, que fue del ELN. Sí. Si usted llega al poder, ¿qué va a proponer? ¿Qué va a hacer con el ELN? Bueno, para mí el ELN es decir, es un problema porque yo creo que ellos han decidido seguir en la guerra para lograr ventajas mayores que las que tuvo las FARC. Es decir, ellos dicen, nosotros aquí nos quedamos, vamos a hacer nuestro agosto porque vamos a estar solos en este espacio, entonces vamos a poder tener los recursos del petróleo para nosotros, nosotros ahora somos los grandes del paseo, ¿no? Y vendrá un día en que el gobierno se tenga que arrodillar y ahí le pasamos la cuenta, la factura y nos va a ir muy bien, como les fue de bien a los señores que entregaron sus armas y ahora están en el Congreso. Entonces, lo que yo quiero hacer es pasar una ley que limite la posibilidad de acceder a los beneficios del proceso de paz hasta una fecha explícita. De manera que cerremos esas compuertas. Es decir, si ustedes quieren, pero de una manera legal, lo tienen que hacer ya. Si lo hacen ya, van a tener estos beneficios. Si no lo hacen ya, vamos a llegar con toda la fuerza. Entonces, con toda la fuerza es mucha cosa, porque obviamente un gobierno corrupto no tiene fuerza para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que la corrupción hace parte del negocio y la corrupción. El ELN es una organización de corrupción a nivel local. Entonces se entran, digamos, todos los factores locales para impedir que el gobierno haga o el Estado sea eficiente en su lucha contra estas organizaciones. Entonces, al recuperar el manejo del Estado, sacar a los corruptos, es decir, tener realmente la posibilidad de actuar en la geografía nacional, podemos desvertebrar esas alianzas en lo local que tiene el ELN y que le dejan operar. ¿Sería esto de la manera fuerte, es decir, desbaratar? Sí, es decir, no podemos ir tras el ELN, vamos tras todos sus cómplices, vamos a hacer a lo americano. Los americanos tienen ese sistema, no pueden coger al grande como a todos los chiquitos. Planeación, ejecución y control, es decir, tenemos que tener método. 4 años es muy poquito tiempo para hacer lo que hay que hacer, pero yo creo que sí podemos empezar y tenemos un gran equipo. La coalición Centro Esperanza es un equipo. Entonces, mi última pregunta será sobre la reconciliación. ¿Qué es lo que le evoca a este tema? Yo no sé si, por ejemplo, usted sabe que Jorge Lara, uno de los hijos de Rodrigo Lara Bonilla, tiene como proyecto de crear una casa de la cultura en el barrio Pablo Escobar que tendría el nombre de su papá, Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, eso es algo de reconciliación. ¿Qué le inspira el tema reconciliación? El tema de reconciliación es muy lindo porque los colombianos, usted estaba acá en Colombia desde hace muchos años, usted sabe que los colombianos es un pueblo amoroso, que abren las puertas, de amistad, de gregarios, nos gusta la familia, nos gustan los amigos, nos gusta la fiesta, nos gusta. El tema de la reconciliación es darnos el permiso de mirar al otro como un ser humano, no como un enemigo o como una no persona. Y eso es un proceso, porque para uno reconciliarse, hay que hacer la diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es una cosa que uno hace de motu propio y no está esperando que el otro esté de acuerdo o no, simplemente uno perdona y listo. La reconciliación es diferente, porque uno puede haber perdonado y no reconciliado, que es mi caso. ¿Usted ha perdonado? Yo he perdonado, pero no me he reconciliado con las FARC. Y no me he reconciliado con las FARC porque, o pues con los integrantes del secretariado que hoy son Partido Comunes, porque me ha parecido que ellos han sido manipuladores. Es decir, ellos no han sido honestos en su camino de reconciliación con las víctimas. Para ellos ha sido un proceso político, para tener una plataforma política. Ellos no han logrado, es decir, dividir los espacios y entender que una reconciliación también es política, pero no solo política.
es también humana, y es más importante que sea humana a que sea política. Entonces, uno los ve a ellos un poquito ahogados en unos discursos de justificación de lo que ellos hicieron, y no han logrado hacer un examen, si se quiere, espiritual, que hay que hacer de lo que significó en la vida de ellos haber causado tanto daño en vidas de seres humanos, es decir, de haber convertido seres humanos en objetos amarrados a árboles durante años, o de haber enrolado niños y niñas en su guerra sin pedirles permiso, o haber obligado a las mujeres de su guerrilla a abortar masivamente. Las ponían a tener relaciones con los guerrilleros, pero las obligaban a abortar cuando quedaban preñadas. Es decir, ¿qué significa? ¿Cómo un ser humano termina justificando acciones así? Y pienso que hay que hacer ese camino para podernos devolver, para que ellos entiendan qué fue lo que les pasó y puedan desvincularse de ese pasado y puedan volver a mirarnos a nosotros las víctimas como seres humanos y no como lo siguen haciendo ahora, con el mismo oportunismo y esa misma... es decir, somos de nuevo un objeto de codicia en el sentido de que antes éramos secuestrados, pero ahora seguimos siendo utilizados, manipulados, instrumentalizados para su agenda política como lo fuimos en el pasado. Entonces, cortar eso hay que cortarlo desde una perspectiva muy, muy humana, y ellos no han querido. Ellos siguen atrincherados en su organización política y no logran hacer el paso hacia una revisión humana de lo que les sucedió a ellos. ¿Humberto de la Calle comparte este punto de vista? Yo no he hablado con Humberto sobre esto. Esto es algo muy de víctimas. Compartimos muchas cosas con Humberto. La visión de la paz. Yo tengo una admiración infinita por Humberto. Es decir, lo que ellos lograron con el acuerdo de paz es de una inteligencia superior. Y nos permitió lograr la paz en Colombia. Puede que sea una paz parcial, pero es una paz. Bueno, yo creo que César tiene que ir, ¿cierto? No, adelante, termina lo que tengas que hacer. Bueno, una pregunta sobre Francia. Usted, tanto francesa como colombiana, las elecciones también van a tener lugar en Francia, justo antes de la de Colombia. ¿Usted tiene una esperanza, algo en particular? Pues yo quisiera ver más mujeres. A mí me ha parecido que en Francia ha pasado lo mismo que aquí en Colombia, quería ver más mujeres. ¿Usted es la única de su coalición, mujer? La única de mi coalición, pero no la única candidata. Ajá. Porque está Francia Márquez del lado. Sí, y está Varilla, de su coalición, de su coalición. De mi coalición, sí. Sí. Bueno, no sé si puedo entonces preguntar, la última, un juez de Pensilvania, yo creo, otorgó a su hijo el derecho de tener como reparación de las FARC $36 millones. ¿Las FARC van a pagar esto? ¿Tienen esta plata? ¿O es solamente una decisión como simbólica? Bueno, en realidad por el momento es un papel. Ajá. Es decir, los abogados tendrán que mirar es decir, no estoy muy al tanto de cuál es el procedimiento para hacer eso efectivo. Sin embargo, para mí, lo que sí me parece muy, muy importante es el reconocimiento moral. Es decir, sobre todo como colombiano. Porque es que a las víctimas del terrorismo, durante muchos años, se nos negó la posibilidad de decir que nuestro sufrimiento no tenía un valor. Es decir, ¿qué puede compensarme a mí haber estado 6 años sin mis hijos? Es decir, ¿qué me devuelve los años perdidos de mi vida con mis niños? Y eso que yo siento, que obviamente es un dolor muy, muy profundo, es el dolor de millones de colombianos. Es decir, que han estado separados de sus niños de manera arbitraria. Personas que en Colombia nosotros tenemos una informalidad que hace que una mujer que tiene niños sola y que tiene que trabajar para alimentarlos, los deje en un cambuche
amarrados o encadenados porque son chiquitos para que no se vayan. Y la infancia de los niños, que debería ser una infancia de juego y de sociabilidad, es una infancia de secuestro, y eso es lo que está construyendo. Ese es el sistema de secuestro en el cual vivimos nosotros. Es decir, esa corrupción implica eso. Ellos tienen que ser indemnizados. Es decir, la población colombiana tiene que ser indemnizada. Para mí, eso es lo que esa decisión, que obviamente pues, parece venir de otro planeta, implica para nosotros de toma de conciencia sobre el derecho que tenemos los colombianos a que se nos repare por el daño de un sistema que nos ha quitado todo.